Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, estudiamos la porción del Antiguo Testamento que se estudia en esta fecha. Y en general también sacamos mucho del hebreo original porque ya es un hecho sabido que hay una diferencia gigantesca entre el texto original y la traducción a cualquier idioma, porque la Torá es un libro codificado, es decir, que hay que descifrarlo para poder sacar los secretos que están dentro de ese texto tan importante. Y la forma de decodificarlo es en hebreo, porque así es como fue codificado. Entonces, si nosotros lo traducimos a cualquier idioma, ya no podríamos hacer el mismo proceso de decodificación. Y hoy vamos a ver un ejemplo. Entramos hoy en un nuevo libro del Pentateuco, el cuarto libro que se llama, en hebreo se dice Bamidbar, y en los idiomas occidentales se traduce como números. Y ahí ya vemos una problemática. Ahí empieza a aparecer algo que está mal traducido. Porque ¿qué quiere decir Bamidbar? Que es el nombre de este libro. Quiere decir en el desierto. No quiere decir números. Entonces podemos preguntarnos por qué será que, siendo tan claro el significado del nombre, ¿por qué lo cambian a otro? Pero lo más interesante aquí es pensar que tenemos los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, que se dice Bereshit en hebreo, luego tenemos Éxodo, que se dice Shemot en hebreo, luego tenemos Levítico, que se dice Vaikra, y el cuarto es Bamidbar, que es números. Y el cuarto se llama en el desierto, pero el segundo y el tercero también ocurren en el desierto. Es decir, 3 libros de la Torá ocurren en el desierto. Vamos a recordar en el libro Génesis, que se dice Bereshit en hebreo, que quiere decir en el principio, tenemos desde la creación del mundo y hasta el evento de Yosef en Egipto, es decir, cuando Yosef llega a Egipto y se transforma en la mano derecha del faraón y hasta la muerte de Yosef. Luego, el libro Shemot, Éxodo, que también está mal traducido porque Shemot quiere decir nombres. Y esto es de suma importancia porque dentro del libro Shemot hay revelaciones de muchísimos de los nombres de Dios, que cada nombre significa una cualidad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a omitir que el libro se llama Nombres? O sea, eso es muy raro. Y sobre el tema de los nombres, ya sabemos nosotros, los que nos interesa el tema de la fe, los que tenemos adhesión al Creador, que hoy en día se están utilizando los nombres de Dios de una forma muy nefasta, o sea, se está mal traduciendo, se está mal interpretando y se le está intentando de pegar algo negativo. Yo creo que muchos somos testigos de esto y ya lo digo muchas veces que, por ejemplo, lo que se escribe en los idiomas occidentales como Jehová o Yahweh, no existen esos nombres, o sea, son nombres inventados que generan una especie de personalización, como si fuera un carácter específico ese Jehová, pero eso es un gravísimo error. Entonces, tal como vemos que hay tantos errores, es de suma importancia a todo aquel que le interesa tener una adhesión a Dios y no perder su fe con tanta facilidad, por lo menos no dejarse llevar por ese tipo de difamaciones basadas en desinformación. Y sobre esto, a fin de este mes, junio, voy a hacer un webinar donde voy a analizar varios de los nombres y también de los atributos que aparecen en la Torá de Dios, que hay ciertos traductores que los interpretan de maneras que cuando uno sabe hebreo no puede entender cómo llegan a interpretar de esas maneras. Uno de ellos es un traductor que dicen que fue traductor del Vaticano, que sin duda hace una campaña muy intensa de difamación contra el Antiguo Testamento. Y este fin de mes voy a hacer un webinar
traduciendo exactamente todos esos conceptos para que ustedes sepan de verdad lo que quiere decir. Porque si ustedes todavía tienen adhesión al Creador y le tienen respeto y fe, lo mínimo que podemos hacer es ser embajadores de la verdad. Y como yo hablo el hebreo, es mi idioma, es mi primer idioma, y también estudio la Torá, quiero darles por lo menos esa perspectiva para que ustedes, si desean luchar por la verdad, tengan las herramientas justas. Entonces, fin de mes, los invito a participar de ese webinar. Les dejo abajo el enlace para unirse. Entonces, continuando, el libro tercero es el libro Levítico, que en hebreo se dice Va'ikra, que no quiere decir Levítico, quiere decir y llamó. Eso es exactamente lo que quiere decir. Y el cuarto libro es Bamidbar, que se traduce como números, que quiere decir en el desierto. Entonces ahora vamos a detenernos un momento para analizar estos nombres del Pentateuco de verdad, para ver lo que quieren decir en hebreo y acaso hay algún secreto escondido en esos nombres. Y yo les puedo decir que sí, que lo hay. Entonces, volviendo al punto, que vemos claramente que el segundo, tercer y cuarto libro de la Torá ocurren en el desierto. ¿Por qué el cuarto se llama en el desierto y los otros no? Entonces, para eso tenemos que analizar qué ocurre durante cada libro. La idea principal, general, aunque hay muchísimas ideas, o sea, esto es una forma de entenderlo, pero en el libro Génesis tenemos la creación, tenemos a Adán y Eva, tenemos a Caín y Abel, tenemos a Noé, tenemos a Sodoma y Gomorra y al final llegamos a Yosef en Egipto. O sea que lo que vemos es que Dios crea el mundo, crea al hombre y la mujer y luego comienzan a ocurrir problemas, o sea, muchos pecados, muchas transgresiones. También sabemos que es por la tentación de un ente que tiene el interés de que todo el tiempo caigan, que no puedan mantener ese paraíso. Entonces lo que se ve en la Torá continuamente es que el pueblo hebreo, que Dios lo elige, y cuando lo elige no es que le da un derecho como si fueran, no sé, reyes o príncipes que por derecho de ser hijos de un rey merecen ciertos beneficios. No, ser el pueblo hebreo en la Torá es una obligación, es el pueblo que elige Dios para darle todos sus preceptos, toda su Torá, que son los mandamientos, la forma como hay que vivir correctamente de acuerdo a la voluntad del Creador. Entonces, el pueblo hebreo tenía un gran desafío que era poder cumplir con esa obligación que Dios le dio. Es decir, no había nada prometido. Y ahí está el tema principal, que por un lado se crea al hombre y a la mujer y se le da un paraíso, pero el hombre y la mujer con su libre albedrío cometen graves errores que van en contra de la voluntad de Dios, pierden el paraíso. Luego, a través de el libro vamos viendo que aparecen personajes, aparecen situaciones o épocas, por ejemplo, la época de Noé, que ya la corrupción de la humanidad había llegado a tales niveles que había que hacer un reseteo, tal como hablan que hoy hablan de un gran reseteo, ¿no es cierto? Entonces, luego de lo que pasa con Noé, el arca de Noé, se genera otra vez toda una humanidad, pero esa humanidad va a otra vez equivocarse y otra vez equivocarse. Entonces, llega el libro Éxodo, que se llama Shemot, que quiere decir nombres, que se refiere a los nombres de Dios. Y en este libro es cuando Dios se presenta ante Moisés y empieza a describirse a sí mismo y le dice, ve, háblales de mí a tu pueblo, háblales de su Dios. Y ahí es cuando dice, yo seré lo que seré, dice, mi nombre es Eye, Ayer Eye, que quiere decir seré lo que seré, no yo soy, como lo mal traducen en casi todas las Biblias, pero eso es un tema aparte. Entonces, en este libro, en el libro Shemot, Éxodo, es cuando Dios empieza a explicarles muchas cosas. Les da también los 10 mandamientos, empieza a enseñarles
sobre la Torá viene a ser una revelación. En el libro Shemot, Éxodo, aparece la revelación de Dios ante los hebreos y también su voluntad, cómo quiere Él que la gente viva para que recuperen ese paraíso. Y luego llega el libro Vaikra Levítico, que quiere decir y llamó. Y en ese libro aparece una de las frases más bellas y famosas que dice Kdoshim tiu ki kadosh ani. ¿Qué quiere decir eso? Dios les dice, santos seréis porque santo soy. Eso es un hecho, es decir, al final del camino lo vais a hacer. Pero en este libro, Él da una llamada de atención y eso es el nombre, Vaikra, es y llamará, es decir, llama la atención al pueblo, porque cuando les dice, santos seréis porque santo soy, luego de eso sigue explicando, pero pasaréis por esto, por lo otro y por lo otro, porque Dios ve el futuro, pasado, presente y futuro ocurren paralelamente en la mente divina. Entonces ella sabe que van a tener que pasar por muchos momentos difíciles porque se van a equivocar muchas veces. Y ahí es donde yo quiero tocar el tema de que muchos de estos difamadores del nombre de Dios en hebreo y del Antiguo Testamento dicen que es un Dios cruel. Y ahí es donde yo digo, parece que esta gente no ha leído el Antiguo Testamento, no ha leído la Torá. Seguramente no lo ha leído en hebreo tampoco, porque lo que uno puede entender, lo principal que se entiende de la Torá cuando uno lo estudia seriamente, es que este es un mundo de libre albedrío, pero que existe en él una ley de causa y efecto. Y eso es justicia, porque quiere decir que el que hace un bien le va a volver un bien y el que hace un mal le va a volver un mal. Eso es justicia, es la justicia divina. Entonces, decir que Dios es cruel es un gravísimo error y es una difamación a Dios. El que se equivoca es el ser humano, o sea, tenemos que empezar a madurar, a comportarnos como adultos y reconocer que todo lo que nos pasa en la vida es producto de nuestras elecciones y reacciones a cada situación y dejar de culpar a Dios. Entonces, todos aquellos que difaman a Dios diciendo que es un Dios cruel, realmente no han entendido nada, parece. Entonces, volvemos un poquito atrás y vemos en el Génesis la creación, eventos muy duros para la humanidad. Luego, en Éxodo, Shemot, la revelación de Dios con sus nombres, que cada nombre tiene una cualidad divina. En el libro Levítico, que es Vaikra, es un llamado de atención, de decir, al final del camino vais a llegar, pero cuidado, porque si tomáis ese camino, os encontraréis con muchos problemas. Si tomáis ese camino, vas a pasarla muy bien. O sea, eso es lo que Dios explica en el libro Vaikra Levítico. Y luego llegamos al libro cuarto, del que hablamos hoy, que es Bamidbar, que la porción de hoy se llama Bamidbar, que es números, pero quiere decir en el desierto. Y aquí viene de nuevo la pregunta, ¿por qué este se llama en el desierto cuando los últimos 3 libros todos suceden en el desierto? Es que el nombre Bamidbar se refiere a las cualidades del desierto. ¿Cómo es el desierto? El desierto es un lugar que pareciera como si fuera vacío, por más que sabemos que hay muchísima actividad, muchísima vegetación y belleza en el desierto, pero comparado con ciudades o con grandes bosques donde hay muchos animales y plantas, se puede decir que es como algo muy tranquilo, vacío y con muchísimo silencio. Entonces, el libro Bamidbar es el libro anteúltimo, que en el último libro vemos que el nombre es Dvarim, se lo traduce como Deuteronomio, también erróneamente, porque Dvarim es hechos o palabras. Y es ya el último libro cuando ellos van a entrar en la tierra prometida y cuando se hace un resumen, un recuento de toda la historia de lo que les ha pasado, de los preceptos de Dios, de cómo Dios quiere que ellos vivan, como para que esté claro todo antes de entrar a la tierra prometida. Pero el libro Bamidbar, el anterior, en el desierto, es como un estado de
introspección, es un momento de silencio, un momento en el que hay que detenerse y decir, ok, ¿qué pasó hasta aquí? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿He entendido algo de todo esto? Es decir, es un momento obligado antes de continuar, un momento que todos tendríamos que darnos en nuestras vidas, porque yo creo que en la sociedad moderna, una de las características de la sociedad moderna es que no hay un minuto de silencio, de paz y de introspección. Sobre todo hoy, cuando existen los teléfonos celulares y las redes sociales, que hasta en el momento en que antes, por ejemplo, una persona podría sentarse en el sofá a descansar y simplemente se tiraba en el sofá, ahora se sienta y mira el teléfono. O sea, otra vez, en vez de entrar dentro, está fuera. Entonces nos damos cuenta como en esta época estamos en un momento que no apoya a la espiritualidad y quizás por eso es que tan fácilmente se puede manipular a la gente para que pierdan su fe, como por ejemplo toda la gente que está activamente hablando en contra de Dios, del Antiguo Testamento, también de Jesús. Entonces vemos que hay una intención de que la gente no esté en ese espacio de paz, de silencio y de introspección, que por si no nos hemos dado cuenta, ese es el espacio donde se encuentra la conexión con Dios. Entonces, para mí está clarísimo que hoy hay una intención de desconectar a la gente de Dios. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Me gustaría que me lo escriban abajo. Y sobre este tema, cuando ustedes ven todos estos videos de gente hablando mal del nombre de Dios, del Antiguo Testamento, de Dios como si fuera un personaje, que no es un personaje, como si fuera un personaje malvado o hablando mal después de Jesús, etc., uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la motivación de esa persona que está hablando de esto, que dedica canales enteros, horas, días, meses de su vida en tratar de convencerte de que no creas más en Dios? O sea, ¿cuál es la motivación? Eso es una pregunta interesante. O sea, yo creo que también este tipo de gente que hace esto ejecuta una especie de examen a cada persona que los ve, porque si alguien los escucha y hace que pierdan su fe en Dios, quiere decir que su fe era tan débil que realmente quizás mejor así. O sea, eso es lo que a mí me parece. Por otro lado, yo creo que esto ayuda a separar la paja del trigo, como ya he dicho en muchas oportunidades. Estamos en una época clave en la historia de la humanidad donde se están separando la paja del trigo para ver quién es quién, realmente quién es fiel a Dios, quién es fiel no solo a Dios, sino a sus preceptos, de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Y sin lugar a dudas, el que lo haga va a tener una retribución gigantesca. Entonces, ahora volvamos al nombre de la porción de hoy, que es Bamidbar, y vamos a analizar la palabra Midbar, que es en el desierto, porque dentro de esta palabra se esconden también secretos maravillosos en el hebreo. La palabra desierto se dice Midbar, ahí la vemos, pero dentro de ella tenemos dos palabras. Una es mi, que es la mem del principio, y otra es dvar, que es davar. ¿Y qué quiere decir eso? Mi quiere decir de, o desde, o venir de, es decir, vengo de un lugar, yo digo, ani va mi, o sea, vengo de allí, o sea, ya no estoy ahí, estoy aquí. Y davar quiere decir o cosa o palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la palabra midbar? Que quiere decir, vengo de el objeto o la palabra, exactamente de lo que estábamos hablando. Es decir, ya no estoy ahí, no estoy en el objeto y la palabra, no estoy ocupado en mirar hacia afuera a los objetos o en hablar, estoy en el silencio. Eso es midbar, desierto. Entonces vean qué maravillas se esconden cuando uno realmente conoce la verdad del Antiguo Testamento, porque hasta en sus nombres, en los nombres de cada libro, si los leemos de forma cronológica en el orden del Pentateuco,
nos está dando también un mensaje importantísimo y es el proceso que ocurre desde el Génesis y hasta el momento de la liberación y de la entrada a la tierra prometida y de la etapa obligatoria de detenerse, de quedarse en silencio, de dejar de estar ocupados en lo exterior y en hablar y en escuchar, sino que entrar y mirar adentro para darnos cuenta de todo lo que hemos hecho, de a dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra intención. Y yo creo que hoy para todos nosotros ese sería un momento maravilloso, el detenernos y pensar y dejar de ocupar nuestra mente en que nos lleven a otro lado de nuestro centro, porque todas esas cosas exteriores que captan nuestra atención nos están sacando de nuestro centro, de ese lugar interno, interior, tranquilo, en silencio, equilibrado, que permite la conexión con el Creador. Entonces les deseo a todos intentar, por lo menos por día, dejar un tiempo sin celulares, sin ordenadores. Yo creo que ese va a ser el regalo más grande que se van a poder dar en este momento, más que nada. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, espero que haya sido interesante lo que les comenté hoy. Comenten abajo, me encanta leer todos los comentarios, en general son muchísimos, así que no alcanzo a contestar a todos, pero me dan mucha alegría cuando me comentan. Entonces, mi querida audiencia, de nuevo recordarles, fin de mes, un webinar, una clase especial sobre nombres y atributos de Dios en el Antiguo Testamento, mostrando lo que quieren de verdad decir en hebreo, para todos aquellos que quieran tener herramientas para poder hablar y defender al Creador, que puedan hacerlo. Y luego, como siempre, invitarlos a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo, en directo, hablando de actualidad. Lo hago con libre expresión, entonces puedo hablar con mucha más comodidad. Así que sin duda lo van a disfrutar mucho. Los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.